Hola queridos y queridas y bienvenidos a este nuevo video. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo nuevamente. El día de hoy vamos a estar hablando de unas historias impactantes y recuerdo darles like, suscribirse y comentar. Y recuerden de verdad compartir este video a muchas personas para que lo podamos ver y crezca la comunidad. Así que pues nada, vamos a comenzar con esta historia que se titula La Estación del Silencio. Nuestra historia comienza con un hombre llamado Mark. Él es un cartógrafo. Su trabajo era su vida, crear y verificar mapas, asegurarse de que cada camino, cada río, cada edificio estuviera en su lugar correcto. Era un hombre de ciencia, de datos, de hechos comprobables. Un día, mientras trabajaba en un proyecto para mapear una región rural en Europa, él encontró algo imposible. Revisando imágenes satelitales antiguas y comparándolas con las de los mapas topográficos actuales, notó una línea de tren que no aparecía en ningún mapa moderno. Una línea que aparecía corta a través de un bosque denso y sin caminos. Y en el centro de esa línea un punto, una pequeña estación. Intrigado empezó a investigar, no había registros de esta línea en ninguna parte, ni en archivos ferroviarios, ni en documentos históricos. Era como si nunca hubiera existido, pero las imágenes satelitales de diferentes fechas le mostraban ahí la línea, la estación, un fantasma de acero y hormigón. La obsesión de Mark lo consumió por completo. Pasó meses investigando hasta que encontró un foro de entusiastas de ferrocarril olvidados. Allí un usuario anónimo le habló de la Estación del Silencio. Le contó que era una leyenda local, un lugar al que los trenes llegaban pero de que nunca partían. Ahí estaban, o sea, como trenes fantasmas. Decía que la gente que llegaba allí cambiaba. Advertido pero fascinado, Mark decidió ir. Tenía que verlo con sus propios ojos. Tenía que desmentirlo. Viajó hacia la región más cercana y, tras días preguntando a lugareños que le negaban con la cabeza, encontró a un anciano que le dijo cómo llegar. Tomó el último tren regional. Le dijo, no te bajes en tu destino, quédate en él hasta el final, hasta que el tren se detenga en el silencio. Mark lo hizo. Abordó el viejo tren de madera, casi vacío. Pasó su parada y otra y otra. El tren se adentró en un bosque oscuro y espeso. Finalmente, después de lo que parecían horas, el tren se detuvo con un chirrido. No había ningún anuncio. Mark miró por la ventana y vio la estación. Era exactamente como en las imágenes. Pequeña, vieja, de madera oscura, no había gente, no habían personas, no había sonido, solo el viento. Él bajó del tren con el corazón en la garganta, estaba súper nervioso y aparte estaba solo. Las puertas del tren se cerraron y se marchó, dejándolo solo en el andén. El silencio era abrumador. No se oía ni un pájaro ni un insecto. El aire era pesado, denso. La estación tenía un cartel con un nombre, pero estaba en un idioma que no reconocía. Una mezcla de caracteres cilíndricos y runas que no encajaban en ningún alfabeto conocido. Exploró la estación, había una sala de espera con bancos de madera. En una mesa encontró una pila de objetos, un par de gafas rotas, un llavero oxidado, un libro de bolsillo con las páginas en blanco. Eran cosas que la gente había dejado, pero lo más extraño eran los sonidos, o la falla de ellos. Mark gritó y su propia voz sonó apagada, como si el aire absorbiera el sonido. Se dio cuenta de que no oía su propia respiración. Se sentía como si estuviera dentro de una burbuja aislándose del mundo. El pánico empezó a invadirlo. Corrió hacia la salida, esperando encontrar un camino o una señal, algo o a alguien de pronto. Pero solo había bosque. Era lo único que lo rodeaba. Volvió a la estación, decidiendo que iba a esperar a que llegara otro tren. Pero una parte de él sabía que no vendría. Pasaron horas o quizás días, el tiempo se sentía distorsionado. El hambre y la sed desaparecieron, reemplazadas por una extraña sensación de calma y de aceptación. Empezó a entender que en este lugar no era solamente una estación. Era un filtro, un lugar donde la realidad se desgasta. Una noche sentado en uno de los bancos de ahí de la estación, vio a otra persona aparecer en el andén, como materializándose de la nada. Era una mujer joven con la misma expresión de confusión y terror que él había tenido.
Mark se levantó y sin decir una palabra le sonrió. Le señaló un banco vacío. Ya no se sentía la necesidad de escapar. Este era su lugar ahora, su propósito. Y este fue el diario que encontraron de Mark de lo que hasta el momento había sucedido, porque no encontraron más a Mark. O sea, se perdió, literal, como habían dicho. Ya estuvieron por ahí buscándolo, fueron bastantes personas, pero nadie encontró a Mark. Quedó como una pieza más del rompecabezas. Nadie nunca supo qué pasó y oficialmente quedó reportado como desaparecido. Pero bueno, la leyenda de la Estación del Silencio sigue creciendo. Los viajeros que toman ese tren regional a veces dicen haber visto una estación fugaz en medio de la nada, un lugar que no aparece en sus mapas. Dicen que a veces, si miran con atención, pueden ver figuras sentadas en los bancos del andén, figuras inmóviles, que esperan en el silencio. No están muertas, no están vivas, simplemente están atrapadas en un lugar entre el viaje y el destino. Un eco que el tiempo olvidó borrar. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, si alguna vez te encuentras en un tren que se detiene donde no debe, ¿te atreverías a bajar? ¿Tú crees que de pronto te bajarías en un lugar así, prácticamente del tren solo y tú como que, bueno, vamos a probar? ¿Eres tan arriesgado o arriesgada para irte y no saber si puedas volver otra vez a tu casa o pasen por ti? Qué miedo, ¿no? Qué miedo de verdad. Y nada, espero que les haya gustado mucho esta historia. Es una historia breve, corta y sencilla, pero muy interesante, que pues les puede entretener un poquitico, perdón, en caso de que estén haciendo alguna actividad y que quieran compañía. Y nada, les recuerdo darle like, suscribirse y comentar y seguirme en mis redes sociales. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Chaito.